Lo que era desconocido fue conocido, pero antes de ser conocido era un misterio. Eso es muy importante entenderlo. Y se reveló, dice la palabra de Dios. Se reveló, siendo que ese misterio no había sido dado a conocer. Y llegó el momento entonces de que dejó de ser misterio de parte de Dios. Entonces Él habló su voluntad, se hizo carne, sabemos, vino Jesús a este mundo a comunicar al hombre en un sentido humano su deseo, sus propósitos, sus condiciones, su beneficio, su amor para siempre. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan. Dios no ha dejado al hombre sin comunicación. Siempre Dios ha estado en comunicación con el hombre. Dios lo creó y se comunicó con Adán y Eva. De una u otra forma se comunicaba allí, ¿verdad? Allí con Adán y con Eva, allí en el paraíso, Él se comunicaba. Después Dios se comunicó en la ley de Moisés. Vemos que se comunicó con hombres, se comunicó con personas, de una u otra manera. Dios se ha comunicado siempre con el hombre. Y sabemos entonces que Dios se hizo carne y vino a comunicar al hombre en lenguaje humano sus propósitos. Hermano, y aparte de eso, la naturaleza habla de Dios. Si nos ponemos a ver la naturaleza, podemos ver la grandeza de Dios cuando miramos las estrellas. Y también Dios nos ha dado, hermanos, algo muy importante, que es la conciencia. La conciencia nos hace ver allá, en la soledad, cuando estamos solos, cuando cometemos un error. La conciencia nos hace pensar qué hacemos mal y qué hacemos bien. Nos hace razonar la conciencia. Y son armas que nos ha dado Dios y que ha dejado. Siempre se ha comunicado con el hombre. No nos ha dejado solos. Y ese misterio entonces lo reveló desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios tuvo un plan y lo dio a conocer, y tenemos la información en su palabra, por medio de la palabra, porque Dios entonces decidió siempre, hermanos, comunicar al hombre su voluntad. ¿Entiendes esto? ¿Estás interesado en esto? ¿Estás interesado, hermano, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha dejado? ¿Por qué? Porque nosotros simplemente somos seres humanos que estamos de paso y debemos entender ese gran propósito de Dios, de su creación. En 1 Corintios, hermano 2, del 11 al 13, dice algo que nos debe llamar a reflexión. ¿Por qué, hermanos? Porque por medio del Espíritu Santo tenemos la revelación. 1 Corintios 2, del 11 al 13. Leemos y dice: porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Hermano, ¿quién conoce lo que usted está pensando en este momento? ¿Será que nosotros, verdad, el hermano Felipe, la hermana Luz, o yo sé lo que está pensando en este momento, por ejemplo, Dayana? ¿Qué está pensando María Ángel? Nosotros no sabemos, pero ¿quién sabe lo que está pensando ella en este momento? Su espíritu. El espíritu de ella. Por eso dice en 1 Corintios 2, 11 al 13, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Entonces el Espíritu de Dios, hermanos, fue el que reveló, porque Él conoce lo que está en Dios. Y dice el apóstol Pablo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los apóstoles recibieron directamente del Espíritu de Dios, que conoce la mente de Dios, las cosas espirituales. Hermanos, qué seguridad y qué confianza tan grande. Y dice el apóstol, lo cual hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, estamos seguros, analizando, ¿verdad? Por la inferencia necesaria, por razonamiento, podemos aclarar, explicar, que así como el espíritu de un hombre conoce sus propios pensamientos, como poníamos el ejemplo, que en este momento el hermano John y el hermano Felipe están pensando, pero yo no sé qué están pensando, ¿verdad? Y ellos tampoco saben que yo estoy pensando. Solamente Leo y solamente Zenaida saben lo que están pensando en este momento. Dios sí conoce todas las mentes y sabe qué está pasando en las mentes de todos nosotros. Pero hermanos, solamente el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Y Pablo dice que los apóstoles recibieron esa promesa que les había dado Jesús de recibir el Espíritu Santo. Ellos, los apóstoles, hablaron no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, aplicando lo espiritual a lo espiritual. Hablando entonces lo que recibieron del Espíritu Santo, para que el mundo esté claro que las Escrituras son sagradas, que no son filosofías humanas ni tradición de hombres, sino que viene directamente revelado por Dios, viene como registrada, autenticada, apostillada, hermano, y para ser sembrada en los corazones de los hombres, los que quieran recibirla. Ahí está la información necesaria de parte de Él. Hermano, Dios no ha dejado al hombre solo, se ha comunicado de una u otra manera. ¿Para qué, hermano? Para que el hombre no viva en ignorancia espiritual. Él tiene su amor, su bondad, su misericordia. Él quiere lo mejor para nosotros, porque la ignorancia que trae, hermano, trae ruina, trae ignorancia, trae, en este caso, indiferencia. Pero tenemos la palabra confiable que viene del cielo. ¿Para qué? Para la salvación del alma. Y es indispensable entonces esta revelación para cada persona, porque, hermano, ¿quién puede descubrir la mente de Dios? ¿Quién, hermano? Pero todos la necesitamos. Todos necesitamos, hermano, la revelación de parte de Dios. Es necesario, hermano. Nosotros debemos verlo como una parte de nuestra vida, como una parte de importancia. Así como cuando vamos a salir a la calle y que no vamos a salir desnudos. Necesitamos, ¿qué? El vestido. No es algo, hermanos, que nosotros, que por casualidad estamos acá y que porque tenemos muchas cosas que hacer. No, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos vestirnos de ella. Es importante tenerla, hermano. Dios quiere eso. La revelación de Dios, hermano, le dice Sofar en Job 11, del 7 al 8. Un amigo de Job, Sofar se llama él. Él le hace para que meditara preguntándole si un hombre, un ser humano puede descubrir las profundidades de Dios. Si un ser humano, hermanos, puede descubrir los límites del Todopoderoso. Porque Dios, hermanos, nos da la perfección. La sabiduría de Dios es más alta que los cielos. Y nadie puede dudar de eso, que la necesitamos. El hombre necesita andar en eso. No es una opción por si acaso. No. La sabiduría del Creador es indispensable. Aunque no la podamos comprender, aunque vemos, hermanos, que la majestad de Dios es grande.
poderosa, y comprenderlo es difícil, pero obedecerle es fácil. Vestirnos es fácil, ¿verdad? Dice allí en Job 11, del 7 al 8, descubrirás tú los secretos de Dios. O sea, tú no lo necesitas, tú, ¿verdad? En esta vida puedes andar y es como que el hombre no necesita de eso, ¿verdad? O de repente pasa algo, hermano. ¿Cómo podemos descubrir los secretos de Dios? ¿Quién puede eso? Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Analizando, hermanos, utilizando la inferencia necesaria según lo que viene hablando, ¿verdad? La conversación de Job, según el contexto. Zofar, su amigo, el amigo de Job, está acusando a Job de ser un pecador. Zofar cuestiona a Job, o también cuestiona a cualquier hombre cuando está enfermo, cuando tiene problemas, ¿verdad? Que está alejado de Dios, que no quiere andar con Dios, que su pecado puede ser muy grande, que Dios lo olvidó. Es como una reflexión que está haciendo Zofar, el amigo de Job. Pero hermano, ¿quién puede comprender realmente los planes, los propósitos y la sabiduría de Dios? Su principio, su fin. Porque dice que es más alta que los cielos. Imagínate, es una altura inalcanzable. Más allá de la comprensión humana, más profunda que el Seol. Dice, humanamente, hermano, no se puede conocer. Pero sí, a Dios podemos obedecer. El punto de Zofar es que Job no puede, desde su punto de vista, conocer algo para descubrir los secretos de Dios, del Todopoderoso. Hay cosas que están limitadas en la mente del ser humano. Hermano, están limitadas, pero sí podemos respetar las decisiones de Dios. ¿Quién puede cuestionar a Dios? Porque la sabiduría de Dios no se puede alcanzar mediante el razonamiento humano. Dice en Romanos 11:33, hermano, que la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e inescrutables sus caminos, son infinitos. Ningún ser humano puede presumir que las cosas de Dios son por si acaso, hermano. Porque la sabiduría de Dios es grande, poderosa. Lo que Dios es, la mente de Él, su conocimiento, es algo, hermanos, muy poderoso, muy grande. Ahora, el ser humano sí ha alcanzado, sí ha avanzado, sí está ocupado, ¿verdad? En el conocimiento, en las cosas de este mundo, ha avanzado técnicamente en conocimiento, ha descubierto el cuerpo humano, la medicina, la tecnología, construcción de satélites, la aviación, el internet, las comunicaciones, hermano, en medio de tecnología digital. Podemos interactuar, ¿verdad? En un mundo. En este momento me puedo comunicar con alguien que esté al otro lado del mundo, kilómetros de distancia, con toda la tecnología, aparatos. Y muchas cosas esas, eso mismo no lo podemos explicar. Simplemente lo usamos. Pero hermano, ¿de dónde vinimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a ocurrir después de la muerte? ¿Cómo podemos salvar el alma, verdad? Porque existe. ¿Por qué sufrimos? Porque, hermano, personas muy inteligentes, muy brillantes, con tanta tecnología y avances, tenemos muchas preguntas. Y no hay respuesta, hay interrogantes. Es imposible, hermano, para el ser humano. Porque nadie puede estar en la mente de Dios, pero sí le podemos obedecer y debemos obedecerle. Tenemos la conciencia también, ¿verdad? Que Dios nos la dio.
La naturaleza que hablábamos refleja, hermanos, que hay un creador. En Isaías 55, 8 y 9 declara. Fíjate lo que dice allí. Isaías 55, 8 y 9. Los pensamientos y los caminos de Dios son muy superiores a los humanos. Como los cielos son más altos que la tierra, los planes de Dios son más elevados, son grandes, y nosotros estamos limitados. Entonces, ¿en qué vamos a confiar, hermanos? En la sabiduría divina superior, incluso, hermanos. Muchas cosas y sus propósitos, aunque no los entendamos, aunque tenemos dolor, problemas, debemos buscar nuestro bien eterno, porque el Señor lo busca también. No solamente lo terrenal, no dedicarnos solamente a lo terrenal. El Señor quiere eso, que lo entendamos, queremos participar, que debe ser un deseo estar en el amor de Dios, en su idea que Él tiene. En Isaías 55 dice en el 8 y 9, el Señor, porque mis pensamientos no son los de ustedes, afirma el Señor. Como superan los cielos y la tierra, así superan mis caminos, los suyos, y mis pensamientos, los de ustedes. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están altos, muy altos de la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Yo no pienso como ustedes piensan. Ustedes no actúan como yo actúo, dice el Señor. Entonces la diferencia es muy grande, la distancia es muy grande. Está fuera de nuestro alcance. No podemos conocer la mente de Dios, hermanos. La comprensión es inmensa. Pero, hermanos, sí debemos obedecer al Creador, hermanos, al que nos dio la vida. Porque Él es infinitamente superior y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos reveló la palabra. Por eso le necesitamos la instrucción, necesitamos que Él nos dirija, necesitamos saber de Él, poder analizarlo, porque está la creación. Porque, hermanos, si no fuera así, si no nos interesa, si no lo tomamos en cuenta, por si acaso, entonces, ¿dónde vamos a quedar? Ahí tenemos el testamento, ¿verdad? El medio de Dios comunicarse. Si no fuera por su palabra escrita, hermanos, no sabríamos de su amor. Cuando abrimos la Biblia entendemos muchas cosas de la organización, de la iglesia, de la empresa espiritual que el Señor tiene, donde todos debemos participar como un cuerpo, como el cuerpo, ¿verdad? Que funciona. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? David, hermanos, en el Salmo 119, 105 dijo que lámpara era a sus pies y lumbrera a su camino. ¿Quién puede, hermanos, andar en la oscuridad? ¿Quién? Se puede caer, se puede perder. No es una opción. No es por si acaso, ¿verdad? Porque yo no puedo andar en la oscuridad, nadie. En Romanos 1, 20 y 21 también nos dice, hermanos, la palabra de Dios, así como el lumbrera el camino, para nosotros, para los seres humanos, para el que crea en Él, que nos indica el camino verdadero, entendemos que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de armonía, llamando a los creyentes a vivir en disciplina, paz, propósitos, en una comunión con Él, hermanos, en una comunión con su palabra y reflejar el carácter de Él en nuestras vidas, en la congregación. Debemos glorificarle,
Entonces, si no existen esas leyes, si no las conocemos, si no estamos interesados, hermanos, es un caos. Imagínate que el mundo no tuviera orden, no tuviera reglas. Sería un desorden total, ocurriría un colapso. Los átomos, imagínate, las galaxias, todo se desintegraría, hermanos, si no hubiese organización, desaparecería. Las leyes físicas, ¿verdad? Todo se disolvería, hermanos, a un estado de caos absoluto. Cuando cada cual quisiera hacer lo que quisiera, que dijera el cuerpo, los pies, hoy no quiero, hermano, hoy no quiero caminar. Los ojos, no, hoy no quiero mirar. Dios es un Dios de orden, hermanos, lo vemos en el universo, en la creación, cuando apareció la luz, cómo funcionan las estaciones, y en la vida del creyente tiene que ser así, hermanos, porque Él va a llenar el vacío, va a traer luz en vez de confusión, va a actuar, va a traer disciplina, propósitos, paz, excelencia, en todas las áreas, como en el hogar, como en la iglesia, hermanos. Es bueno porque las divisiones no está bien. La integridad, la unidad, hermanos, el orden. Trae paz, trae seguridad, bendiciones con Él. Porque el desorden, hermanos, trae paz, confusión. Y es algo que Dios aborrece. Las cosas de Dios son sagradas, ¿verdad? Y tenemos todo, hermano, en el mundo. Tenemos sitios, ¿cómo no? Tenemos sitios para divertirnos. Vamos a divertirnos. Tenemos sitios para el hogar, para la familia, pero tenemos el sitio para adorar a Dios, donde venimos a ¿qué? Adorar a Dios. Entonces vemos eso, hermano, el mundo habla de Dios, dice en Romanos 1, 20, 21, hablando de eso y leyendo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. El hombre no tiene excusa de no respetar las cosas de Dios. Simplemente, hermanos, se pierde la vergüenza, y cuando se pierde la vergüenza, el hombre hace lo que quiere. Ya no hay un orden en su mente, en su idea, pero todo habla de Dios. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, no le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos, y su necio corazón es entenebrecido. Entonces, hermanos, el mundo en cierta manera, en el sentido espiritual, está en un desorden en cuanto a la moralidad, de no tomar en cuenta a Dios. Ha llegado a la degeneración espiritual y tenemos que estar pendientes, hermano, con nuestros hijos, con la gente, decirle, hermano, a lo que ha llegado. Fíjate en Romanos 1, 20, 27, cómo describe, hermanos, el poder y la naturaleza divina de Dios. Son evidentes en la creación. No tiene excusa el hombre de no obedecer a Dios. Ahí está, hermano, la naturaleza, ahí está la palabra, ahí está la conciencia. Dios no nos ha dejado solos. Pero el hombre se entrega ¿qué? A la idolatría, al trabajo, a las pasiones, a lo del mundo. Y llega, hermanos, porque no hay dirección sabia, a hacer cosas vergonzosas. Y Dios, pues, ¿qué puede hacer, hermano? Bien, entonces los deseos impuros, la inmoralidad, la perversión, y trae consecuencias severas, y nosotros sabemos cómo está el mundo. En un desastre, ¿verdad? En un caos, cada día peor, ya cada día, entonces los hijos tenemos que entregárselos a sus deseos, a sus cosas, a lo que ellos piensan, pero no debe de ser así. Pablo llegó a Atenas, hermanos, allá en Hechos 17, y vio ese mundo, a esa ciudad allí, entregada a la idolatría. Y dice que le llamó la atención un altar que decía al Dios no conocido.
Y él aprovechó eso para anunciarles el verdadero creador del universo, el que da vida, el que no habita en templos de manos humanas, porque nuestro creador, hermano, busca eso, que llegue el conocimiento, que llegue la comunicación. Y Pablo afirma que nosotros vivimos, que nosotros nos movemos y que nosotros somos, es por Dios. El ser humano habita y hace todo es realmente por Dios, porque Dios nos dio la vida, nos la regaló. Dice el 17:23 de Hechos: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues a lo que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo anuncio. Hermano, ¿qué hace la ignorancia? Cuando nosotros no leemos, cuando nosotros no atendemos, ¿qué hace la ignorancia? Lo que hace la sociedad, lo que hace la gente que nos agrada. Ellos van a un sitio, van a otro sitio, adoran a Dios de la manera que ellos quieren y nos gusta para estar bien con ellos, y como la gran mayoría lo hace, la gente lo hace. La ignorancia, hermanos, hace que los hombres hagan cosas fuera de la voluntad de Dios. Hacen toda clase de debilidades. Hay dioses para todos los gustos. Hay Dios del amor, el Dios de abundancia, el Dios de los borrachitos. Usted oye todo eso, hermano. El Dios que trae regalos, el Dios de esto. Y si se le ha olvidado un Dios, también le hacen un altar a ese Dios. Y Pablo aprovecha la descripción para hablarles del Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Y nosotros siempre venimos acá a adorar a ese Dios, al que hizo los cielos y la tierra, el que da vida, el que da aliento a todos. Hermano, Dios no está lejos de nosotros. Dios siempre se ha comunicado. Por Él vivimos y nos movemos y somos, como dice Hechos 17:28. Somos el linaje de Dios. Lo dicen los poetas. Dice él, allá le dice a los griegos que sus poetas lo dicen. También lo dicen, hermano, los poetas nuestros, los himnos nacionales. Hablan acerca de Dios. Entonces la idea, hermanos, es que la gente conozca ese propósito eterno, su palabra, su amor, que viene de Dios. Porque Él hizo los cielos y la tierra y Él reveló lo que debemos hacer. Y la revelación la tenemos, hermanos. Tenemos que distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque la ignorancia lleva a la inmoralidad del hombre, a la desobediencia de Dios. En el libro de Oseas, allí en el capítulo 4, Oseas 1 y 2, es una denuncia profética de la decadencia moral del pueblo de Israel. Dios acusa a este pueblo de que abandonaron la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios, resultando en una avalancha de pecados, de perjurio, asesinato, robo, adulterio. Tantas, hermanos, uno ve a la gente con la Biblia, juran sobre la Biblia, los políticos. Pero, hermano, ¿cómo está el mundo? La tienen como un amuleto, como algo que hace ver a los demás, ay, sí, él tiene un corazón dispuesto para Dios, pero no es así, hermano, porque viene la desolación, el abandono. Dice allí en Oseas 4:1: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué pasa, hermanos, cuando no hay conocimiento? Cuando no hay conocimiento de Dios en nuestros hijos, cuando no hay conocimiento, ¿qué hacen? Ellos van a buscar lo del mundo porque el mundo es su deleite, eso es bombardeando, ¿verdad? Por las redes sociales, por el teléfono, por todo, ¿verdad? Allí está la sabiduría humana. Bueno, pero leemos la Biblia, nos interesamos en conocer, en edificarnos cada día más, en leerla, en abundar en el conocimiento.